Eh, buenas tardes, compañero. Vamos en esta clase vamos a resolver el siguiente ejercicio. Del práctico ya no voy a resolver ejercicios porque ya se viene su examen, creo que el día sábado. Y a lo que me quiero enfocar es a que estén preparados ya para su examen. Aquí en este ejercicio, como ven, este ejercicio es uno parecido a los exámenes que toma el ingeniero. Y vamos a tratar de resolverlo. En la mañana lo he estado desarrollando para que sea lo más parecido al examen. ¿Se escucha, no? Bueno, buenas tardes, compañeros. En esta clase vamos a resolver el siguiente ejercicio. Eh, ya no creo que vaya a resolver más el práctico que les dio porque ya se acerca su examen, que es el día sábado. Y en la mañana estuve realizando este ejercicio para que sea este ejercicio tratando de hacerlo lo más posible parecido a los exámenes que toma el ingeniero. Este es uno de los, más o menos uno parecido como este, son uno de los ejercicios un poco más complicados. Y por eso lo quería preparar ya para que estén listos para su examen el día sábado. No sé si me están escuchando. Sí, sí, te escuchamos. Sí, 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 se Ya, escucha. listo. Eh, Aquí, en este ejercicio, yo en esta parte, bueno, solo esta parte, más o menos es parecido a los ejercicios que toma el ingeniero, solo esta parte, solo con esos tres. Pero yo le añadí esto más de acá para en vez de este anillo les pone esta barra de carga uniforme que partiría a partir de su centro. Por eso lo puse esos cuatro. Aquí hay una carga más. Aquí hay una barra de carga uniforme que está en forma vertical, ¿no? Y aquí está un anillo con carga uniforme partiendo de su centro.
Esto yo solamente lo añadí para que para que sea un ejercicio más completo. Ya. A ver un ratito. Ya. El ejercicio me dice, en la siguiente figura se tiene un anillo con carga uniforme. Eh, no sé quién es Delia Peralta Vargas, le podrían decir que se salga y vuelva a ingresar al enlace porque no me permite aceptarla en la reunión. Me sale en la sala de espera, pero no está habilitada la sala de espera. Que se salga y vuelva a ingresar al enlace. Eso le podrían decir. Ya. Entonces, el ejercicio me dice, en la siguiente figura se tiene un anillo con carga uniforme de, de valor igual a 0, o sea, carga positiva, ¿no? 0,5 nanocoulomb con un radio de 15 centímetros, que se, que se encuentra ubicado a 50 centímetros del eje X positivo. Aquí está el anillo y está en el eje X positivo, a 50 centímetros, me dice, ¿no? A partir de su centro. Una línea con carga uniforme de carga positiva 10 nanocoulomb de longitud 80 centímetros se encuentra a 40 centímetros del eje Y positivo. Aquí está. Esta es una línea con carga uniforme. Ya. Está en el eje Y positivo, ¿no? Ya. Ahora una carga puntual de menos 20 nanocoulomb se encuentra ubicado en las coordenadas 28, que sería el eje X, ¿no? Y las coordenadas, dígate, y 55, que sería el eje Y, en centímetros, ¿no? Ya, una línea con carga uniforme de menos 50 nanocoulomb de 60 centímetros de longitud se encuentra sobre el eje Y negativo a una distancia de 30 centímetros de su centro, ¿no? De su centro, eso tomar en cuenta porque para allá el campo eléctrico es diferente la fórmula para esto que para esto, ¿no? Ya. Entonces, de su centro, esta sería la línea con carga uniforme, ubicada a 30 centímetros. Ya. El inciso A me pide calcular el campo eléctrico que ejercen cada carga en el origen. O sea, me pide ayer el campo eléctrico que ejercen estas 4 cargas aquí en este punto, ¿no? En este punto específico, en el origen. Ya. El inciso B, calcular la magnitud y dirección del campo eléctrico resultante que ejercen las cargas sobre el origen. Oh, pero aquí el inciso B, aquí, ¿no? El campo eléctrico resultante. La magnitud y dirección del campo eléctrico resultante que ejercen sobre el origen. Ya. El inciso C me pide calcular la fuerza resultante que ejercen las cargas si se coloca una carga en el origen de menos 7 nanocoulomb. Ya. Eso ya sería colocar acá, ¿no? Una carga de menos 7 nanocoulomb. Entonces tengo que hallar, colocando esa carga, tengo que hallar las fuerzas que actúan sobre esta carga. Ya, a ver. Un ratito. Lo voy a hacer un poco más grande el gráfico para que tenga referencia. Ya. Ahora,
A ver, un ratito. Ya, como sería, el inciso A me pide calcular el campo eléctrico que ejerce cada carga en el origen, ¿no? O sea, tengo que hallar el campo eléctrico de cada una, de esta línea uniforme, de esta carga puntual, del anillo y de esta otra línea uniforme. Ya. Primeramente voy a graficar los campos eléctricos que actúan sobre el origen. Ya. Ya, el campo eléctrico que ejerce esta línea con carga uniforme, como dije anteriormente, ya he venido repitiendo que sea una línea con carga uniforme o una carga solamente, siempre el campo eléctrico de una carga positiva va a ir hacia afuera, ¿no? Siempre, el campo eléctrico. Y el campo eléctrico de una carga negativa siempre es hacia adentro. Ya, entonces, como esta varilla con carga uniforme tiene carga positiva, entonces hacia el origen, aquí está el origen, va a ser hacia afuera, ¿no? En este sentido. Ya, en este sentido sería. A ese le vamos a nombrar, a ver, aquí para no confundirlo con los campos eléctricos, le podemos llamar aquí campo eléctrico 1. O perdón, mejor carga, ¿no? Las cargas. A esta sería la carga 1. Esta sería la carga 2. Esta sería la carga 3. Y esta sería la carga 4. Mejor así para que tengamos referencia. Ya, entonces, aquí sería el campo eléctrico que ejerce la carga 1, ¿no? Y ahora identificamos los otros campos eléctricos. Del, de, este, de esta línea uniforme, pero que parte a partir de su centro, ¿no? Entonces, como es negativo, va a ser hacia adentro, ¿no? O sea, hacia la misma carga. Entonces, partiría desde aquí, de aquí igual. Partiría desde aquí igual hacia la carga. A este le vamos a llamar la carga, el campo eléctrico que ejerce la carga 4. Ya. Ahora, el campo eléctrico que ejerce el anillo, o sea, la carga 3. A ver, este anillo me está indicando que tiene carga positiva, ¿no? Aquí está, con carga Q igual a más 0,5. Entonces, como es positiva, va a ser hacia afuera, ¿no? En este sentido, el campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico que ejerce la carga 3 sería aquí, ¿no? Ya. Ahora, el campo eléctrico que ejerce la carga negativa, está acá, ¿no? La Q2. Sería, como es negativa, sería hacia la carga, ¿no? Entonces, partiría desde el centro hacia la carga. A este le llamaremos el campo eléctrico que ejerce la carga 2. Si tienen alguna duda, pregunten nomás hasta acá.
ya que más o menos son así bueno, este más o menos es uno de los ejercicios un poquito más complicados que toman en los exámenes. Después, todos los ejercicios que toma son parecidos a los que hicimos, a los prácticos. Por eso solamente estoy explicando este ejercicio. Ya. Ahora, identificado las direcciones que tienen los campos eléctricos. Obviamente aquí cuando hay una inclinación, siempre aquí tengo que hacer sumatoria de campos eléctricos en el eje X y Y, ¿no? Aquí entonces, para descomponer el campo eléctrico 2 en el eje X y Y, tengo que primeramente hallar un ángulo. Ya. Aquí vamos a colocar las distancias. Primeramente, me olvidé colocar eso. La distancia que tiene el anillo hacia el punto de origen. Aquí, a ver, anillo es de 15 centímetros. Aquí lo estoy poniendo 15 centímetros. La distancia hacia el anillo. Ya. Y la distancia de esta carga 1 hacia el punto de origen. Me indica aquí con carga uniforme de longitud 80 centímetros que se encuentra. Aquí sería 80 centímetros. No, se encuentra a 40 centímetros de eje Y positivo. Entonces acá sería 40 centímetros. Entonces, conociendo eso, podemos identificar perdón, no, eso no, me estaba equivocando. Esto no, para identificar el ángulo, tengo primeramente en las coordenadas que está la carga, ¿no? La carga 2 me dice, a ver, una línea, la carga puntuales, ¿no? De menos 20 nanocoulombs se encuentra ubicado en las coordenadas 28 en X, ¿no? Aquí. Entonces, aquí voy a poner 28 centímetros. Esto solamente la distancia que hay hacia la carga, esta carga negativa, la carga 2. Ahora en Y sería 55 centímetros. Aquí. 55 centímetros. Ahí está. Entonces, conociendo eso, podemos determinar el ángulo. Vamos a hacer ese cálculo primero antes de calcular los demás. Primeramente, para calcular el ángulo, como podemos utilizar la función tangente, que me dice que, aquí lo voy a poner, tangente del ángulo va a ser igual al lado opuesto, que sería el eje Y, 55 centímetros. Las unidades después las pongo. Sobre el lado adyacente, que sería el eje X, 28 centímetros. Entonces, este despejo, tangente pasaría al otro lado con tangente menos 1. Entonces sería tangente de menos 1, 55 sobre 28. ¿Me podrían ayudar con ese cálculo? A mí me sale un resultado de 63,02 grados. Entonces, ya hallando ese ángulo, puedo descomponer campo eléctrico 2 en el eje X y Y. Ya. Ya, el inciso A me pedía calcular el campo eléctrico que ejerce cada carga en el origen. ¿Ya? Entonces tengo que calcular el campo eléctrico por separado, ¿no? El campo eléctrico que ejerce esta carga sobre el origen, ¿ya? Y también de esta sobre el origen, ¿no? De cada una. Todavía no me dice ayer el campo eléctrico resultante.
Ya, entonces primero vamos a hacer para esta varilla. Como ven acá, esta varilla está en posición, o sea, en el mismo sentido del eje, ¿no? Del eje Y. Y el campo eléctrico a partir desde su extremo, ¿no? Desde ahí. Entonces, para este caso se utiliza, perdón, la siguiente fórmula. Creo que está en mi formulario, en el que les pasé, que me dice que, primero aquí, voy a poner sí, primero ahí. En mi formulario, que les pasé, dice que el campo eléctrico para esa varilla que está en el mismo sentido del eje que quiero hallar el campo eléctrico es igual aquí le vamos a poner campo eléctrico 1 mejor. Es igual a la constante K por la carga sobre la distancia A. La distancia A es la distancia que hay desde este extremo, ¿no? No se equivoquen, desde este extremo hacia el punto donde quiero encontrar el campo eléctrico. Esa es la distancia A. Paréntesis, la misma distancia A, más la longitud de la varilla, que sería toda esta longitud, ¿no? Toda esa longitud. Claramente me da el ejercicio ese resultado. Ya, entonces esa fórmula se utiliza solo para varillas que estén sobre el eje donde quiero hallar el campo eléctrico. Entonces, reemplazando datos, el campo eléctrico 1 va a ser igual a la constante K, que sería 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Por la carga 1 aquí sería, ¿no? La carga 1 es de la varilla. Aquí en mi enunciado no está un poco desordenado las cargas, ¿no? Va a disculpar, no tuve mucho tiempo de ordenar lo mejor el enunciado. A ver, entonces, esta varilla está en el eje Y positivo. Entonces aquí, una línea con carga uniforme de más 10 nanocoulomb de longitud, 80 centímetros, que se encuentra a 40 centímetros del eje Y positivo. Sí, esta de acá. Entonces me dice, la distancia sería, la distancia, a ver, tengo longitud, se encuentra a 40 centímetros de eje Y positivo. Entonces la distancia sería 40 centímetros, ¿no? Aquí está. Eso lo tengo que transformar a metros, no se olviden. Sería 0,4 metros. Aquí arriba me olvidé poner la carga, que sería, aquí está, 10 nanocoulomb. 10 nanocoulomb equivale a 10 por 10 a la menos 9 coulomb. Ya, seguimos aquí, la distancia sería 0,4 metros. Paréntesis, 0,4 metros, la misma distancia, ¿no? Más la longitud de la varilla. Me da aquí la longitud de 80 centímetros. 80 centímetros a metro sería 0,8 metros. Ya. Entonces el campo eléctrico 1 sería igual a mí el campo eléctrico me sale 187,5.
Sí, me sale lo mismo. Salí de aquí. Ya, gracias. Salí, salí. No. Ahí. Ahí Ya, es. continuando, ya hemos hallado el campo eléctrico 1. Ahora nos faltaría ya el campo eléctrico que ejerce la carga 2 sobre el origen, ¿no? ¿Cómo hay cómo hay ese campo eléctrico con la fórmula, ¿no? Para una carga, la fórmula normal, ¿no? Que sería, permítame, aquí voy a poner el campo eléctrico 2. Campo eléctrico 2 igual a la constante K por la carga, aquí sería la carga 2, ¿no? Sobre la distancia elevado al cuadrado. Ya, aquí, pero la distancia no, todavía no lo tengo. ¿Por qué? Tengo que hallar la distancia que hay de la carga 2 hacia el punto de origen, ¿no? Que sería desde acá hasta el punto de origen, ¿no? Entonces, ¿cómo hallo esa distancia? Puedo utilizar el teorema de Pitágoras porque ya tengo la distancia en X y Y, ¿no? Aquí está 55 centímetros y 28 centímetros. Solamente la distancia en la que están, o sea, las coordenadas en las que está la carga. Entonces, aquí lo voy a hacer. Se forma este triángulo, ¿no? Con la carga. Aquí está la carga en este punto. Acá. Entonces, esa sería la resultante, o sea, la distancia en este caso. Aquí está la carga que quiero hallar. Entonces, la resultante, esta sería, tengo la distancia en Y, tengo la distancia en X, aplico el teorema de Pitágoras para hallar la resultante y me daría la distancia. Entonces, aquí lo voy a hacer. Carga, aquí lo voy a resaltar. Carga puntual. O carga P la voy a poner mejor, para que no me ocupe mucho espacio. Ya, entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, sería que la resultante sería igual a raíz cuadrada de y al cuadrado más x al cuadrado. O al revés, da lo mismo. Entonces, reemplazo dato, que haría que la raíz cuadrada sería la coordenada de y, tengo, ¿no? Que sería de 55 centímetros. 55 elevado al cuadrado. O perdón, aquí mejor para que nos salga el resultado directamente en, en metro. Lo vamos a transformar. Las coordenadas de y sería 55 centímetros. 55 centímetros a metro sería 0,55, ¿no? Al cuadrado. Más las coordenadas x de la esfera, o sea, de esta carga 2, sería 28 centímetros. A metro sería 0,28 metros. Todo eso elevado al cuadrado. Después, al último, pongamos la unidad para que no me ocupe mucho espacio. Entonces, la resultante sería, aquí lo voy a poner mejor. La resultante sería, a ver, un ratito. 0,62. 0,62. Ya, gracias. Entonces, la resultante sería 0,62 metros, ¿no? Directamente en metros. Ya. Con eso ya tengo la resultante. O
O también sería, en este caso sería la distancia, ¿no? La distancia que hay de la carga. Le podríamos poner distancia de la carga 2, así mejor. Ya. Entonces, ya hemos tenido la distancia que es de la carga 2 hacia el punto de origen. Solamente me queda reemplazar. Aquí voy a reemplazarlo. Sería la constante K, 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Por la carga 2. La carga 2, aquí también me da eh, una carga puntual. Aquí está la carga puntual, que sería de menos 20 nanocoulomb. El signo no se pone, ¿no? Por si acaso. 20 nanocoulomb equivale a por 10 a la menos 9 coulomb. Sobre la distancia, ¿no? De la carga 2 hacia el punto de origen que hemos hallado, 0,62 metros. 0,62 metros. Elevado al cuadrado, ¿no? No se olviden. Entonces, el campo eléctrico que ejerce la carga 2 sobre el origen, ¿cuánto sería? 290.32. Ya, 290.32. Bueno, y después sale 25.86. Después de eso, ¿no? Igual no Pero pasa, igual no varía no mucho con decimales. Pero aquí el campo eléctrico es Newton sobre Coulomb, ¿no? A mí me sale 468,3. Está elevando al cuadrado la distancia, ¿no? Sí, sí, sí. Igual Sí, positivo. 468,3. No lo elevé al cuadrado. 468. Pero nothing. Ya. Sí, 468.26. Ya. Entonces, el campo eléctrico que ejerce la carga 2 sería 468,3 directamente a un decimal. Ya, Newton. Entonces, con esto ya estaríamos hallando el campo eléctrico 2. Ya. Ahora nos falta el campo eléctrico 3 y el 4. Ya. Para el campo eléctrico 3 ya es un anillo, ¿no? Ya es otra fórmula. La fórmula para el campo eléctrico 3 del anillo. En mi fórmula igual, en el formulario que les pasé igual está. Para un anillo con carga uniforme. Entonces, hay dos fórmulas, ¿no? En este caso, hay dos fórmulas. En este caso vamos a utilizar la que está más corta. Entonces sería la constante K. Mayormente esta fórmula se utiliza, ¿no? Por la distancia B sobre la distancia B al cuadrado más R cuadrado. Radio al cuadrado, ¿no? Todo eso elevado a 3 medios. Aquí en este caso sería la carga 3, ¿no? Ya. Aquí la constante K tenemos, la carga 3 la tenemos. La B, ¿qué significa? La B es la distancia que hay desde la carga, o sea, desde el anillo, desde el centro del anillo hacia el punto donde quiero encontrar mi campo eléctrico, o sea, hasta el origen. Esto aquí ya vamos a borrar para que no nos confundamos estas distancias acá. Ya, para que no nos confundamos. Ya, entonces, la distancia B es la distancia que hay desde el centro del anillo hacia el punto donde quiero encontrar mi campo eléctrico. Ya tengo la B. Radio también ya tengo, me da, aquí está, el radio del anillo de 15 centímetros. Tengo prácticamente todos los datos, y no hay que hallar lo mismo que el anterior, ¿no?
Entonces solamente me queda reemplazar. Entonces la constante K es 9 por 10 a la 9. Aquí también, aquí el campo eléctrico Newton sobre Coulomb, ¿no? Me estaba olvidando. Ya, la constante K, 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado por la carga 3 del anillo, ¿no? O sea, la carga Q, que sería 0,5 nanocoulomb. 0,5 nanocoulomb equivale a por 10 a la menos 9, ¿no? Por la distancia B. La distancia B, la distancia, ¿no? Desde el anillo hacia el punto de origen. Aquí está, en la siguiente figura se tiene un anillo con carga Q con un radio de 15 que se encuentra ubicado a 50 metros del eje X positivo ya. Aquí entonces 50 metros sería la distancia B. Convertido a metros sería 0,5 metros. Ya. Ahora abajo, 0B, 0,5 metros. Después le voy a poner la unidad. Más el radio. El radio aquí es de 15 centímetros. A metros sería 0,15, ¿no? Elevado 0,15 metros elevado al cuadrado. Aquí mejor lo pongo metros, ¿no? Todo eso elevado a 3 medios. Ya, entonces el campo eléctrico 3, ¿cuánto sería? 15,8. 15,8. Positivo, 15,8. Ya. 15,8 newton sobre Coulomb. Entonces ya tenemos el campo eléctrico 3. Ahora nos faltaría el campo eléctrico 4, ¿no? Ahora, si se fijan aquí, esto es diferente, ¿no? El campo eléctrico va a partir a partir de su centro, ¿no? Ya se utiliza otra fórmula, ¿no? Porque cuando, seguro ya les habrá explicado el ingeniero, hizo la descomposición en X, en Y, ¿no? Para este solamente es en este sentido, ¿no? Ya. Para este caso, campo eléctrico a partir de su centro, en esta varilla que es negativa. Creo que alguien rayó la pantalla, ¿no? Ya. A ver, se me está estorbando ahora. A ver, vuelven. Ya, continuando con el ejercicio, primeramente, les sugiero que traten de no rayar la pantalla, ¿no? Porque también me perjudica, me estorba, ¿no? A la hora de realizar los ejercicios. Ya. Entonces, hemos quedado aquí en el campo eléctrico 3, nos faltaría el campo eléctrico 4. Ya. Para el campo eléctrico 4, aquí está, para esta varilla, ¿no? A partir de su centro. Entonces, para ese caso, pueden verificar también el formulario que les pasé. La fórmula sería
A ver. Campo eléctrico 4. La fórmula sería. Hay dos fórmulas, ¿no? Vamos a utilizar la fórmula que tiene la carga, porque hay otra fórmula que tiene como dato la densidad de carga lineal. Bueno, ahorita solamente tenemos la carga, entonces vamos a utilizar esa fórmula. Entonces sería la constante K por la carga 4 sobre la distancia A sobre por la raíz cuadrada de la distancia al cuadrado más la longitud al cuadrado sobre 4. Me estoy equivocando, perdón. No, está bien. Eso es. Esta sería la fórmula entonces para solamente para el campo eléctrico de una varilla que parte a partir de su centro. Como ven, son dos fórmulas diferentes. Esta es una para este caso. Y el otro, acá, campo eléctrico 4 es para el otro caso, ¿no? Ya, aquí tengo todos los datos. Tengo la carga 4, me da el ejercicio. La distancia es la distancia que hay desde el centro de la varilla, o sea, desde este punto hasta el punto donde quiero encontrar el campo eléctrico, o sea, en el punto de origen. Ya, a ver, aquí está, este es el dato. Una línea con carga uniforme de menos 50 nanocoulomb de 60 metros de longitud se encuentra sobre el eje Y negativo a una distancia de 30 centímetros. Entonces 30 centímetros sería la distancia a partir de su centro. Ya. Aquí está también la longitud, ¿no? Que sería la longitud que tiene toda la varilla, ¿no? Esta longitud de aquí hasta acá. Ya, entonces, a ver, reemplazamos datos. La constante K es igual a 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Ya, entonces sería por la carga 4. Por la carga 4. Una línea con carga uniforme sería, la carga sería 50 nanocoulomb. 50 por 10 a la menos 9 coulomb. Ya. Sobre la distancia, que sería la distancia de la... Aquí está, que sería desde esta distancia, ¿no? Del centro de la varilla hacia el punto de origen. A ver, aquí está. Sobre el eje Y negativo a una distancia de 30 centímetros. Aquí está, 30 centímetros a metro. Sería 0,3 metros. Por la raíz cuadrada de 0,3 metros. Todo eso elevado al cuadrado, ¿no? No se olviden. Más la longitud. Aquí está. De 60 metros. La longitud de 60 metros. 0,6 metros. 0,6 metros. Todo eso elevado al cuadrado. Sobre 4. ¿Cuánto sería el campo eléctrico? A mí me sale 3535,5. Igual a mí. 3.500. 35,5.
Ya. 3535,5 Newton sobre Coulomb. Ya. Entonces ya tendríamos la cara 4. Ya hemos dado respuesta al inciso A, que sería el campo eléctrico que ejerce cada carga en el origen. ¿Alguna consulta hasta acá? Si no hay ninguna consulta, entonces seguimos con el inciso B. Con el inciso B. Entonces, el inciso B me pide allá calcular la magnitud y dirección del campo eléctrico resultante que ejerce cada una de las cargas sobre el origen. Entonces, para hallar el campo eléctrico resultante, tengo que hacer sumatoria del campo eléctrico en el eje X y Y, ¿no? Ya. Lo voy a trasladar el gráfico para tenerlo como referencia. Ya, aquí está. Aquí tenemos la gráfica. Anterior. Un ratito. Ya, no me deja copiarlo muy bien. Ya, entonces seguimos. El inciso B. Hacer sumatoria de los campos eléctricos en el... A ver. Ya. Para el inciso B, primeramente sumatoria de los campos eléctricos en el eje X. Sería igual a ver, ya, primeramente con la sumatoria de los campos eléctricos en el eje X sería, aquí primeramente comenzamos con el campo eléctrico 3, ya que está directamente en el eje X. Sería, va en dirección al eje X negativo, ¿no? Entonces sería menos el campo eléctrico 3. Menos el campo eléctrico 3. Ya. No tiene ningún ángulo de inclinación, solamente está directo en el eje X. Entonces solamente quedaría así. Entonces ya tenemos el campo eléctrico 3. A ver, faltaría el campo eléctrico. Aquí me olvidé poner campo eléctrico 2, ¿no? Ya. Entonces el campo eléctrico 2 tengo que descomponer en el eje X, ¿no? Entonces la descomposición iría hacia el lado X positivo. Ya. Entonces sería más el campo eléctrico 2. Descomponiendo sería con la función coseno, ¿no? Coseno del ángulo. Aquí está, ¿no? Descomponiendo el eje X sería campo eléctrico 2 por coseno de este ángulo. Ya. Ahora el campo eléctrico 1 y el campo eléctrico 4, como ven, está directamente en el eje Y, ¿no? No hay ninguna cierta inclinación o ángulo, por lo tanto no se puede descomponer en el eje X. Entonces,
estos dos campos eléctricos los vamos a obviar para la sumatoria en el eje X. Entonces, con esto terminaría nuestra sumatoria en el eje X. Reemplazo datos. Entonces, campo eléctrico en el eje X sería menos el campo eléctrico 3, ya lo hemos hallado. Aquí está, 15,8 newton sobre coulomb. 15,8 newton sobre coulomb más el campo eléctrico 2. El campo eléctrico 2 sería 468,3. 468,3 coseno del ángulo, a ver, el ángulo que hemos hallado es de 63,02. 02. Entonces, ¿cuánto saldría la sumatoria? $241.2. 241,2 newton sobre coulomb. Eso le sale a todos, ¿no? Aquí es 4 por si acaso, ¿no? Le sale todo eso a lo mismo porque a mí me sale otro resultado. A mí me sale 196,65. 36. 196 a todo. 6,7. Sí. 196,65. Ya, gracias. Positivo. 196,7 newton sobre coulomb. Entonces, con eso ya tenemos la sumatoria de los campos eléctricos en el eje X. Ya, ahora hacemos sumatoria del campo eléctrico en el eje Y. Igual. Ahora acá nos vamos al gráfico. Primero empecemos con los que están directamente en el eje Y, ¿no? Que son mucho más fácil. Sería aquí. Como está directamente en el eje Y, se lo pone nomás, ¿no? Sin función seno o coseno. Entonces, campo eléctrico 1 y el campo eléctrico 4 están en la misma dirección en el sentido negativo del eje Y, ¿no? Entonces, ambos serían negativos. Campo eléctrico 1 y el 4. Campo eléctrico 1 menos el campo eléctrico 4. Seguimos. Aquí el campo eléctrico 3, como ven, está en el eje X y no está en el eje Y, ¿no? Y tampoco tiene un ángulo de inclinación, por lo tanto, para la sumatoria del campo eléctrico en el eje Y no se lo va a tomar en cuenta, porque este está en el eje X directamente, ¿no? Ya. Ahora nos vamos al campo eléctrico 2. Aquí, como ven, tiene un ángulo de inclinación. Se puede hacer una descomposición en el eje Y. Entonces, a ver, la descomposición iría hacia el lado Y positivo, ¿no? Entonces, sería más el campo eléctrico 2 por la función, que sería sen del ángulo. Entonces no me queda más este campo eléctrico que puede componer solamente eso. Entonces, solamente reemplazo datos. Reemplazando el campo eléctrico 1, a ver, 187,5. 5 newton sobre coulomb, ¿no?
A ver. Menos el campo eléctrico 4. A ver, vemos ahí. Aquí está. 1535,5 newton sobre Coulomb más el campo eléctrico 2, que es 468,3 por sen de el ángulo, el mismo ángulo, ¿no? De 63,002. Entonces, ¿cuánto sería la sumatoria del campo eléctrico en el eje Y? Menos 3305.7. Eso le sale a todos, ¿no? Sale lo mismo. Sí. Entonces, con eso sería la sumatoria de los campos eléctricos en el eje Y. Ya. Ahora, la resultante primeramente voy a graficar estos dos campos, las sumatorias que he hallado. Aquí lo voy a hacer. Ya. En campo sumatoria del campo eléctrico en el eje X me sale un resultado de 196. Entonces, positivo, ¿no? Entonces, hacia el lado positivo. A ver. Digamos, voy a graficar esas dos coordenadas. Son como coordenadas, ¿no? Entonces, en el eje X iría este campo eléctrico. Ahí me permiten un ratito. Tengo una... Ya, sigamos, me disculpan la demora, pasa que todavía sigo pasando clase. Ya. Ya, continuamos. Entonces, en el eje X, estas son como coordenadas, dijimos, ¿no? Eje X y Y. Entonces, aquí estaría la sumatoria del campo eléctrico en el eje X. Ya. Ahora, la sumatoria del campo eléctrico en el eje Y,
es mucho más grande, ¿no? Pero como no me da mucho el espacio, lo dejemos hasta acá. Y este sería el campo eléctrico en el eje Y. Ya. Entonces, la resultante vendría a ser de la intersección, ¿no? Entre estos dos puntos. Este sería el campo eléctrico resultante. Le pondremos así, campo eléctrico resultante. Entonces, para hallar el campo eléctrico resultante, como son como coordenadas, también se puede ocupar el teorema de Pitágoras, que sería la resultante, en este caso el campo eléctrico resultante, igual a la raíz cuadrada de la sumatoria del campo eléctrico en X al cuadrado más la sumatoria del campo eléctrico Y al cuadrado. Entonces, reemplazo dato. Sumatoria del campo eléctrico en el eje X sería 196,7. Newton sobre Coulomb. Elevado a, todo eso elevado al cuadrado, más el campo eléctrico en el eje Y. En el eje Y, 3305,5. Me permite un ratito. Ya, continuamos. Entonces sería la sumatoria del campo eléctrico en el eje Y sería 3305,7 Newton sobre Coulomb. Todo eso elevado al cuadrado. Hasta ahí sigue la raíz cuadrada, ¿no? Entonces, si me pudieran ayudar con ese cálculo. El sí. ¿Cuánto sería el campo eléctrico resultante? ¿El signo no afecta? No, el signo no. Como dije, no se lo el signo no se lo pone porque igual si aquí pudiera signo negativo, este cuadrado lo va a hacer desaparecer. Tres mil trescientos once punto 54. Sí, esa era. 3311,54 Newton. A ver, Newton sobre Coulomb. Ya. Entonces, esto sería. A ver, un ratito. 3311,54 Newton sobre Coulomb. Ya, entonces este sería el campo eléctrico resultante que me pide el inciso B. ¿Alguna consulta hasta ahí? Si está todo claro, entonces continúo con el inciso con el inciso C. Ya. El inciso C, aquí está, me pide calcular la fuerza resultante que ejercen las cargas si se coloca una carga en el origen de -7 nanocoulomb.
O sea, si pongo una carga en acá, ¿no? En el origen. Ya. Aquí, como ya tengo el campo eléctrico resultante, y aquí me pide solamente ya la fuerza resultante que ejercen las 4 cargas, entonces, como dije a ver, aquí voy a poner primero el inciso C. Entonces, como dije en algunos ejercicios también, me decía que la fuerza, a ver, que la fuerza resultante va a ser igual al campo eléctrico resultante por la carga. ¿Cuál carga? La carga que me está dando, ¿no? La carga le podríamos poner, a ver qué me dice el ejercicio. Si se coloca una carga en el origen, solamente carga le pongo. Ya. Entonces, con esta fórmula puedo hallar fácilmente, ¿no? La fuerza resultante, que sería, tengo el campo eléctrico resultante, que sería aquí 3311,54. 3311,54 Newton sobre Coulomb por la carga. La carga que me está diciendo que va a estar en el origen. Acá, ¿no? Que sería de menos 7 nanocoulomb. Entonces, sería por, el signo no se toma en cuenta, ¿no? Por si acaso. Sería 7 nanocoulomb equivale a por 10 a la menos 9. A la menos 9 coulomb. ¿Cuánto sería entonces la fuerza resultante? 2.33 por 10 elevado a menos 4. 2.33 por 10 elevado a la menos 4 newton, ¿no? ¿Eso le sale a todos? Ya. Entonces, con esto ya estaríamos hallando la fuerza resultante que nos pide, o sea, el inciso C que nos pide el ejercicio. ¿Alguna duda hasta ahí? Ninguna. También, aquí, también si nos pide hallar la dirección o sea, sí, la dirección que tiene la fuerza resultante, para ese caso sería otra gráfica. Ahorita les voy a mostrar, no lo puse en el ejercicio. A ver. Lo voy a copiar la gráfica, me permite un ratito. A ver. Ya aquí está la gráfica. Pueden ver la gráfica, ¿no? Sí. Ya, Sí, positivo. ya. Entonces, si me dice hallar la dirección de la fuerza resultante, pero no creo, ¿no? Porque es un poco largo, ¿no? Este ejercicio no llevaría demasiado tiempo ya. Pero aquí lo vamos a hacer por si un caso no se dará. Ya, entonces, hallar la fuerza resultante que genera estas 4 cargas sobre una carga en el origen, me está diciendo, ¿no? Entonces aquí va a haber, me está diciendo que hay una carga. Aquí hay una carga de menos 7. Eso es lo que dice el inciso C, ¿no? Entonces me está pidiendo ya primeramente el inciso C me pide ya la fuerza resultante sobre una carga que está ubicada
en el origen de coordenadas, o sea, acá está la carga. Pero también si me pide la magnitud, entonces voy a graficar las fuerzas, ¿no? Entonces, que actúan sobre esta carga. Esta dijimos, esta carga acá dijimos que era la carga 1. Esta acá la carga 2. Esta de acá la carga 3. Esta de acá la carga 4. Esta podría ser, a ver, directamente solamente con la letra Q. Ya. Entonces, hallar la magnitud y dirección sobre esta carga. Entonces, la magnitud sería, o sea, digo, la dirección, la magnitud ya la hemos hallado fácilmente, ¿no? Con el campo eléctrico resultante. Entonces, la dirección me faltaría ayer. Grafico las fuerzas que actúan sobre esta carga. A ver, primeramente con esta carga acá, la carga positiva. Positiva con negativa se van a atraer. Entonces, esta carga va a atraer a la carga negativa. Entonces, diría en este sentido, la fuerza. Esta sería la fuerza que ejerce la carga 1 sobre, a ver, aquí mejor le pongo carga 5 mejor, para que sea un poco más, se diferencie un poco más esta carga en el origen, carga 5 ya. Entonces aquí esta sería la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 5, ¿no? Ya, entonces ya tenemos una fuerza identificada. Ahora la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 5. Entonces sería de repulsión, ¿no? Se va a repeler, entonces iría en el sentido contrario de la fuerza, en este sentido. Entonces le pondremos, a ver, la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 5. Ya tenemos otra fuerza identificada. Ahora la fuerza que ejerce la carga 3. Este anillo tiene carga positiva, por si acaso no dijimos. No se ve muy bien ahí, pero es positiva. Ya, entonces como es positiva va a haber una fuerza de atracción. Entonces la carga 3 va a atraer la carga 5. En este sentido, ¿no? Entonces la fuerza sería la fuerza que ejerce la carga 3 sobre la carga 5. Ya tenemos otra fuerza identificada. Ya. Ahora la fuerza que ejerce la carga 4 me faltaría, ¿no? Es negativo. Negativo con negativo se van a repeler, entonces la carga 4 va a repeler a la carga 5 en este sentido. En este sentido, ¿no? Entonces ahí iría sería la fuerza que ejerce la carga 4 sobre la carga 5. No, en este caso, como, a ver un rato. En este caso, haciendo sumatoria de las fuerzas, tanto en el eje X y Y, sumatoria de fuerza en el eje X y sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿no? A ver. Permítame. Ya. Como haciendo sumatoria de fuerza, también se tiene, haciendo sumatoria de fuerza en X y Y, ¿cómo identificamos acá? Porque aquí tendríamos que hacer todo este procedimiento de nuevo, ¿no? Para no hacer este procedimiento de nuevo, porque ya tenemos aquí a los campos eléctricos, ¿no? En sumatoria en X y Y, en X. Y aquí si se fijan, aquí hay el gráfico, ¿no? De estos campos eléctricos resultantes. Entonces, la fuerza resultante siempre va a ir en sentido contrario
al campo eléctrico resultante, o sea, en este sentido. Siempre. En sentido, la resultante, solamente la resultante, ¿no? No se vayan a equivocar. Solamente cuando es campo eléctrico resultante. Ya, entonces, de esa gráfica, sabemos que el campo eléctrico va en sentido, la fuerza resultante iría en sentido contrario, entonces, y tendría la misma inclinación, por si acaso, ¿no? Del campo eléctrico. Esto ustedes lo pueden verificar, si siguen estos pasos, ¿no? Haciendo sumatoria de fuerzas en X, en Y, ¿no? Yo no lo hago aquí porque ya lo he hecho en algunos, para practicar también, ¿no? Ya lo he hecho en algunos ejercicios para practicar. La cosa es que la fuerza resultante siempre va a ir en sentido contrario al campo eléctrico resultante. No se olviden eso. Entonces, aquí estarían las coordenadas X y las coordenadas Y, ¿no? Aquí sería la sumatoria de la fuerza en el eje y aquí sería sumatoria de fuerzas en el eje Y. Me dejo entender ahí, ¿no? Aquí está el campo eléctrico resultante, ¿no? Pero la fuerza resultante en el sentido contrario, pero con la misma inclinación. La misma inclinación sería el ángulo, ¿no? Que va a tener. Aquí nos hemos olvidado ayer el ángulo en el inciso B. Aquí en el inciso B, aquí puedo hallar el ángulo, ¿no? Que va a tener la resultante con el eje X, ¿no? Puedo hallar ese ángulo, ¿no? Entonces, también si me pide hallar sí, porque aquí en el ejercicio me pide, en el inciso B me pide hallar la magnitud y dirección del campo eléctrico resultante, ¿no? No hemos olvidado hallar la dirección. La dirección es el ángulo, ¿no? Que parte a partir del eje X positivo, todo ese lado, ¿no? Sería este ángulo, le vamos a llamar ángulo tita. Y lo que sobra le llamaremos ángulo alfa. No hemos olvidado hallar la dirección que va a tener. Aquí mejor lo hago. Creo que no me da mucho. Pueden ver la pantalla, ¿no? La pizarra. Sí, positivo se ve. Ya. Aquí, como dije antes, nos hemos olvidado de hallar la dirección que va a tener el campo eléctrico resultante. ¿Cómo hay esa dirección? A ver. Aquí, como dije antes, la dirección voy a tener, primeramente, tengo que hallar este ángulo alfa. ¿Cómo hallo ese ángulo alfa? Con la función tangente. Entonces, con la función tangente tengo que hallar el ángulo alfa primeramente, que sería, en este caso sería el lado opuesto, el eje sumatoria de los campos eléctricos en el eje Y sobre la sumatoria del campo eléctrico en el eje X, ¿no? Tangente el lado opuesto sobre el adyacente. Entonces, despejo el ángulo alfa, que sería tangente de menos 1, paréntesis, campo eléctrico en el eje X, digo en el Y, sumatoria del campo eléctrico en el eje X. Entonces, reemplazo datos. Entonces sería tangente del ángulo de menos 1, paréntesis,
sumatoria del campo eléctrico en el eje Y, a ver, es de 3, el signo menos no se lo toma en cuenta, ¿no? Por acaso siempre para hallar cualquier ángulo, o sea, con la función tangente, coseno, seno, nunca se va a tomar en cuenta el signo, por más que sea, digamos, por más que sea una, otro dato, ¿no? Nunca se va a usar un signo negativo para el cálculo de los ángulos. Ya, entonces, a ver, la sumatoria del campo eléctrico en el eje Y es igual a 3305,7. Entonces, 3307,7 newton sobre... 3305.7. Sí, ese creo. Sí, perdón. Me he equivocado. 3305.7. Ya. Dividido entre 196.7. 196.7 newton sobre coulomb. Entonces todo eso entre Igual paréntesis. 86.5. Entonces el ángulo sería 86.5, ¿no? Punto 6. Punto 6. Ya, 0.6 grados. Ya, entonces con eso ya habíamos solamente el ángulo alfa, ¿no? A ver, aquí lo voy a graficar nuevamente. Aquí está. Esta es la resultante, el campo eléctrico resultante, ¿no? Y solamente estamos hallando este ángulo acá. Entonces, para identificar, digo, la forma correcta de poner este resultado sería que primeramente tienen que hallar este ángulo acá. A este ángulo le vamos a llamar ángulo tita. ¿Cómo hay hallo ese ángulo? Entonces, a ver, aquí. Como sabemos que una vuelta entera, o sea, una vuelta entera tiene 360 grados, ¿no? O sea, toda esta vuelta hasta acá, ¿no? 360 grados. Entonces, aquí, tita sería igual a 360 grados menos este ángulo alfa acá. ¿Mm? Menos el ángulo alfa, y con eso ya estaríamos hallando el ángulo tita, ¿no? Entonces sería ángulo tita igual a 360 grados menos el ángulo alfa que he hallado aquí, que sería 86,6. 6 grados. Entonces el ángulo tita sería igual a 273.4. 273.4 grados. Entonces, con esto estaríamos ahí dando respuesta a la magnitud, o digo dirección. En cuanto aquí, ¿cómo expresaría mi resultado? Cuando el ejercicio está en coordenadas de X y Y, la dirección siempre va a expresar de esta forma. Esta sería la dirección partiendo desde el eje X positivo hasta donde se encuentre la resultante, ¿no? Hasta acá se encuentra la resultante. Entonces sería, aquí lo voy a poner como con letras, a ver, entonces sería el campo eléctrico resultante se encuentra a 273,4 grados. Ya. Entonces esta sería la respuesta a la magnitud.
que va a tener a la magnitud que va a tener el campo eléctrico, digo, la dirección que va a tener el campo eléctrico, ¿no? Siempre que su ejercicio esté expresado en coordenadas X y Y. Ya sería otro caso si es que su ejercicio está expresado en coordenadas de norte, sur, este, oeste, ¿no? En ese caso tendría que expresar como en física 1, no sé si han llevado con el ingeniero Flores, él maneja mucho ese tema, pero el ingeniero Dávalos de esta forma mayormente lo expresa su resultado. Bueno, solamente saca este resultado, ¿no? El ángulo tita y con ese ya dice que ese es la magnitud. Pero aquí yo ya estoy poniendo como para tratar de que entienda mejor, ¿no? Ya, este sería el caso para el campo eléctrico. El campo eléctrico resultante, la dirección, ¿no? Ahora, para el siguiente caso, como dije aquí, a ver, aquí abajo está el campo para la fuerza, ¿no? La fuerza resultante. Aquí estas son las coordenadas, a ver. Las coordenadas X y Y, ¿no? Estas son. Este es el campo eléctrico resultante. Como dije anteriormente, la fuerza eléctrica resultante siempre va a ser opuesto, o sea, siempre va a tener el sentido contrario al campo eléctrico resultante. Solo cuando es campo eléctrico resultante, ¿no? Ojo ahí. Entonces sería, aquí tenemos un ángulo, ¿no? Este mismo ángulo, ya hemos hallado anteriormente, se va a repetir aquí, ¿no? Como tiene la misma inclinación, van a tener el mismo ángulo. Entonces, para hallar la dirección que tiene la fuerza resultante, sería a partir de acá, ¿no? Del eje, como dije anteriormente, a partir del X, desde el eje X positivo hacia donde esté la resultante, ¿no? Que sería hasta acá, ¿no? En este caso, la fuerza resultante. Entonces, a este le vamos a llamar ángulo tita. Hacemos casi el mismo procedimiento, el ángulo tita. Entonces, aquí media vuelta, digo, la mitad tiene 180 grados, ¿no? Entonces, para hallar el ángulo tita, tengo que ver, entonces, los 180 grados, o sea, desde acá hasta acá, ¿no? 180 grados. Menos el ángulo alfa, y con eso ya tengo solamente el ángulo tita. Entonces, ángulo tita sería igual a 180 grados menos el ángulo alfa. El ángulo alfa hemos calculado anteriormente. A ver, aquí está. Que sería 86,6. Entonces, menos 86,6 grados. ¿Cuánto sería eso? 100, 93.4. 3,4. ya, 93,4 grados. Entonces, con esto ya estaría obteniendo la dirección. A ver, aquí vamos a poner, igual que hicimos en la anterior. La fuerza resultante se encuentra a 93,4 grados. Esto solamente lo estoy poniendo para complemento, ¿no? Después con este resultado para el ingeniero para este resultado para el ingeniero ya es válido. Solamente estoy poniendo esto para hacer entender. ¿Alguna duda hasta acá? Como ven, el ejercicio no es casi mayormente fórmula, ¿no? Pero es un poco hartito, no es tan complicado. O hay otros, no sé, en el anterior semestre, creo que les pregunto más o menos de esta forma, pero solo con estos tres
Y bueno, cuando vieron esos tres ya no sabían qué hacer, ¿no? Porque el ingeniero solamente les enseña con una carga, ¿no? Con esta o con este anillo. No hace todo no les enseña toda una mezcla. Y bueno, ahí vieron ese ejercicio y ya no sabían qué hacer. Entonces, para que tengan idea de cómo hacerlo, solamente fórmulas nomás. Los mismos pasos se siguen. No tienen ninguna duda hasta acá, ¿no? Ya, ya, esperen un ratito, no se salgan, voy a sacar, escriban a los asistentes. Ya, entonces, si no tienen ninguna otra duda, terminamos la clase acá. Y espero que les vaya muy bien ese examen. Gracias. Ok, gracias. ¿Lo vas a subir el video, no, compañero? Sí, lo voy a subir, lo voy a subir. Neta, gracias.